Hola, hola. Ahora sí. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, un gusto poder estar compartiendo este panel en este seminario que es tan importante para el programa de desarrollo humano y también, bueno, yo soy parte del programa Primo Hermano, que es el programa de políticas sociales. Mi nombre es Vilma Paura. Así que bueno, agradezco la posibilidad de compartir esta experiencia con todos y con todas ustedes que sé que vienen de distintos lugares, tanto de nuestra región de América Latina como de nuestro país, entiendo. Bueno, en esta oportunidad estamos en una mesa redonda en la que justamente hay participación de los dos programas que mencionaba recientemente. Luciano Andrenacci, como ustedes saben, es el coordinador académico del programa de desarrollo humano y Daniela Soldano es docente del programa de políticas sociales de Flaxo, del que yo soy coordinadora académica. Así que decíamos hoy un poco en broma, es una mesa un tanto endogámica, ¿no? Muy así, pero nos queremos mucho. Bueno, dicho esto, voy a presentar el tema del panel y voy a hacer una breve referencia a la trayectoria de quienes van a hacer sus presentaciones y después haré un marco un poco de la discusión o de los temas que vamos a presentar. El título de nuestra mesa es Desafíos contemporáneos de política social. Esto, implica ya un recorte interesante, ¿no? Que es esto de definir qué es lo contemporáneo, hasta dónde llega esto de un recorte de época, de contemporaneidad que nos marca para situaciones seguramente muy diferentes, como son las de los países de los que cada uno de nosotros proviene, pero también que tiene aspectos compartidos. Presento entonces a los dos disertantes. Luciano es doctor en Estudios Sociales Latinoamericanos por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, París III, Francia. Es magíster y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es profesor e investigador en el análisis y gestión de políticas públicas, políticas sociales y ciudadanía. Es director del programa de políticas sociales que mencionaba antes y coordinador académico del Programa de Desarrollo Humano en Flaxo, Argentina, y en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Daniela Soldano es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, es magíster en Política Social de la Flaxo y politóloga de la UBA, es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, y en Flaxo, Argentina. Fue investigadora y directora del Instituto del Conurbano en la Universidad Nacional de General Sarmiento, aquí también en la Argentina. Bueno, yo soy profesora de historia, no me voy a presentar mucho. Soy magíster y especialista en políticas sociales también de la UBA y docente de esta casa y coordinadora académica de la maestría y de la especialización en políticas sociales. A ver, para provocar un poquito las dos presentaciones, pensaba arrancar con una pregunta que hace ya casi 40 años formuló un analista francés, Alain Rouquier, sobre América Latina. Se preguntaba en un libro que sacó allí por fines de los 80, acá me dicen que sí, y la pregunta era si existe América Latina. Una pregunta sin duda provocadora, pero que da lugar, sirve siempre como base para pensar en clave comparada, ¿no? Sobre nuestra región. Porque efectivamente lo que uno parece dar como algo natural, ¿no? Que existe, que nos une porque somos un continente, una comunidad de países que comparten una ubicación geográfica, pero que tienen ciertos rasgos, rasgos asociados a sus procesos históricos comunes, también presentan enormes diferencias. Las presentaron en el pasado y las siguen presentando en el presente. Entonces, frente a esta pregunta siempre
a mí me marcó, ¿no?, como un interrogante, y cuando yo lo pensaba en los años 80, tempranos 90, muy tempranos 90, me animaba a decir que había más diferencias que aspectos en común. Y hoy, tal vez, no sé, vamos a ver qué nos dicen los dos expositores, y si por allí da el lugar, podemos tratar de discutir esto. Yo creo que hoy se han acercado las situaciones sociales, económicas, políticas de nuestros países más que en aquel momento, y entonces me animo a responder que sí hay una América Latina, que hay algo que se puede denominar América Latina y que es más que compartir un territorio en términos continentales, ¿no? Decía que esto es una base para pensar en clave comparada, porque nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué hubo o qué hay de común entre nuestros países que dé lugar para pensar cuáles son los desafíos de la política social hoy, que es el tema que nos convoca? Bien. Ahí estamos. Si no lo estás googleando antes de que hayamos hablado. Eso es el chat. Muy bien. Una de las cosas que creo que nos da lugar para esta discusión, aquí llega una querida colega también, es pensar que en nuestra historia una de las cosas que, digamos, que nos ha marcado es un lugar que en algún momento fue definido como de capitalismo periférico, ¿no? Digo, a los países de América Latina en su conjunto, pero que han recorrido no solo etapas, sino yo diría más con una refinación conceptual, digamos, modelos de desarrollo. Y que esos modelos de desarrollo han sido comunes para los distintos países de la región, pero que han tenido impactos diferentes. Pensando una forma de sistematizar estas diferencias y aspectos en común que tenían nuestros países, asociado al tema de la política social, fue un esfuerzo que hizo un autor hace ya varios años, que seguramente algunos han estudiado, que es Carmelo Mesa Lago, que construyó una primera clasificación de los países según los modelos de políticas sociales y distinguió países pioneros, países tardíos y en el medio países intermedios. Y los distinguía por lo que él llamó la madurez de sus sistemas de políticas sociales y el grado de consolidación y de extensión que habían tenido las políticas como forma de protección a las poblaciones. En esta primera clasificación, por ejemplo, Argentina, Chile y Uruguay aparecían como los países pioneros, porque fueron los países que más temprano desarrollaron instituciones de políticas sociales, entendidas como las primeras leyes de seguridad social, por ejemplo, que aparecieron en estos casos. Después de esta clasificación hubo otra, y aquí esto porque le quiero dar lugar un poco al encuadre probablemente que tome Luciano, una segunda clasificación, ya avanzados los años 90, fue de un querido colega uruguayo, Fernando Filgueira, que nos propuso pensar en términos de sistemas de protección en nuestros países e identificó otros grupos. Uno al que llamó universalismo estratificado. Allí estaban nuevamente Argentina, Chile y Uruguay. Otros que identificó como países duales. En ese grupo estaban México y Brasil, y el resto de países a los que llamó excluyentes. No vamos a dar acá una descripción de cada uno de estos tipos, pero que permitía mostrar esto, que en términos de políticas sociales, del alcance de los sistemas de protección, había importantes diferencias en los desarrollos. Bueno, esto es un poco como para ubicarnos en discutir esto, cuánto hay de igual
y cuánto hay de diferente o cómo pensar esto en nuestros países, pero también en pensar que uno de los desafíos creo que tenemos hoy en la región tiene que ver con justamente el alcance que tienen hoy nuestros sistemas de protección. Y de qué manera la forma en que se están encarando el desarrollo de los sistemas de protección logra tener en cuenta la situación actual en términos demográficos, sociales, políticos de nuestros países, o en qué medida los sistemas de protección están siendo pensados y problematizados, también problematizados, porque no es que hay un estancamiento, diría yo, en las formas que se dan, pero en qué medida están siendo pensados a la luz de las situaciones actuales o están siendo pensados como muy anclados en preguntas de otros tiempos. En algunos casos, yo me animo a decir, suele sonar un poco fuerte esto, pero que tenemos respuestas obsoletas frente a los problemas que hoy enfrentan los países de nuestra región. Cuando pienso el caso de mi país, ¿no?, de Argentina, creo que eso aplica muy bien. No estamos pensando las respuestas necesarias para situaciones que han cambiado significativamente, y me refiero a, por ejemplo, la relación entre la protección asociada al desarrollo del empleo, ¿no?, a la forma del trabajo registrado. Digo, ahí hay una disociación en la Argentina que se ha ido acentuando y que lo tenemos sin resolver. Bueno, entonces un poco era como la entrada para darle la palabra a los dos expositores que nos han propuesto, creo que nos van a proponer dos miradas diferentes en distintas dimensiones. Yo querría poner el foco en esta dimensión. Luciano me propuso un título que es ¿Hay universalismo después del universalismo en política social? Una reflexión en clave comparativa. No digo a modo de pregunta, otra vez, como la provocación. Y Daniela, otra pregunta: ¿puede el Estado aún hoy hacer la diferencia revisitando el valor de la proximidad en las políticas sociales urbanas? Yo decía que la dimensión en la que quería poner el foco es que una pregunta me parece que la de Luciano tiene un nivel mayor, o está pensada con un nivel mayor de agregación de lo que pasa en la región, veremos si eso es así, mientras que la de Daniela pone más el foco en relaciones micro, tal vez porque conozco la trayectoria de ambos y sé por dónde vienen sus estudios. Pone más el foco en otro tipo de relaciones y en otras escalas. Justamente ella nos propone pensar en la política social en clave urbana, pero digo, esto implica romper tal vez con el nivel de agregación de los estados nacionales, ¿no?, de una mirada más general de lo que pasa al interior de los estados. Y bueno, me parece que pueden ser dos abordajes que complementen esta idea de la diversidad y los aspectos comunes en los países de nuestra región, como que den una idea completa. La propuesta es entonces que arrancamos con Daniela y le damos unos 20 minutos más o menos de exposición. Yo te voy avisando y luego le damos la palabra a Luciano. Hay, como ustedes saben, algunos compañeros, compañeras que nos están acompañando a través del Zoom. Luego de las presentaciones tenemos un ratito para poder hacer comentarios y preguntas, así que ahí abrimos el juego. Gracias. Daniela. Bueno, buenas tardes. No sé si se escucha bien, sí. Gracias al programa por la invitación. Hacía como 20 años que no estaba en este auditorio, porque yo cursé en esta casa y me dieron el diploma de acá, de la maestría de política social. Así que para mí es un placer y un honor estar aquí y compartir la mesa con colegas a los que quiero y con los que venimos discutiendo y conversando hace muchos años. Como decía Vilma, voy a humildemente intentar poner en la mesa algunas claves de comprensión
y quizá en clave de aportes a lo que seguramente va a plantear Luciano como grandes coordenadas, ya por la pregunta que se hizo, va a poner el tema en un registro muy diferente, mucho más general y en clave comparativa, y eso va a estar bueno. Pero quizá lo que yo traigo hoy es el resultado de una trayectoria que uno va armando y que tiene que ver con un interés teórico, conceptual, que a mí me guía en el campo de la política social por la investigación urbana sobre la cuestión social y cultural urbana y el estudio de ciudades, y en particular los últimos años en que estoy trabajando en una ciudad intermedia o en un aglomerado de tamaño intermedio, como dicen los geógrafos, que es el de Santa Fe. Pero no voy a hablarles de Santa Fe, la capital de la provincia de Santa Fe, sino tratar de proponerles algunos rasgos de lo que me parece a mí puede ser el sentido de la política social cuando nos corremos de una mirada de sistemas de protección o esquemas de protección nacional que, bueno, que tienen, por supuesto, posibilidades de construir coberturas con calidades diversas, seguramente de eso va a hablar Luciano, con capacidad de protección diversas en relación a una estructura de riesgos dada en las sociedades nuestras. Pero creo que, por eso lo llamé así, hay muchas otras cosas que el Estado puede hacer en el nivel subnacional y que pueden realmente, la respuesta a mi pregunta, si puede el Estado hacer la diferencia, es claramente sí, si se hace cargo de algunas cuestiones. Y bueno, y eso también le da al desarrollo humano y a la política social un margen de maniobra más amplio, y no solamente el de tratar de pensar los sistemas de pensiones, de jubilaciones o los sistemas generales y nacionales de protección frente a sus límites de cobertura, como planteaba Vilma. Bueno, ese es un poco el cambio de registro. En realidad lo voy a cambiar antes de haberlo planteado Luciano, pero bueno, después en todo caso vamos a discutir. Bueno, como suele decirse, el mundo es urbano, no vamos a detenernos en eso. La mayoría de la gente prefiere vivir en ciudades. En América Latina eso no es la excepción. Y las ciudades son el locus de una serie de problemas muy complicados que vienen construyéndose hace décadas. En realidad nacieron con problemas, fueron siempre el lugar de la contradicción, siempre el lugar de la tensión, el lugar de la crisis. O sea, por un lado el lugar de la integración social y urbana y la construcción identitaria, y también en el mismo sentido y en el mismo momento el lugar donde todos esos mecanismos se planteaban como críticos y donde la estructura espacial de la ciudad acompañaba a eso, reflejando espacialmente esas dificultades, esas fragmentaciones, ¿no? Bueno, hoy no es la excepción. Por supuesto que hay una cuestión social rural y la mayoría de los países de quienes, o sea, ustedes están aquí seguramente podrán traer reflexiones al respecto. Y hay una cuestión rural urbana o rururbana y una periurbana que es súper interesante y que está desafiando la agenda de los programas de política social en la región, que quizá alguno podemos conversar sobre esto después, complejiza la discusión como nunca porque las ciudades están creciendo y complejizando sus bordes, ¿no? Toda esta discusión entre geográfica y de la teoría social, que son la teoría de las interfaces, ¿no? ¿Dónde la gente vive hoy? Bueno, es complejo, porque si bien viven ciudades, viven sus bordes, viven sus periferias, y eso trae problemas a la planificación, a la gestión, y aspectos que ahora vamos a ver desde el punto de vista habitacional, de movilidad, ambiental, interjurisdiccional, etc. Bueno, entonces la realidad es eminentemente urbana y los pueblos también se urbanizan, ¿no? La realidad de la cuestión social en los pueblos también es interesante cómo se va pareciendo a los problemas de la ciudad, se periferizan, ¿no? Los pueblos tienen periferias, tienen problemas que expulsan hacia sus bordes, patios de atrás, ¿no? Dinámicas que antes eran bien de estudio de antropología urbana de grandes metrópolis, hoy también los podemos encontrar en pueblos rurales, en ciudades pequeñas, o sea, contradicciones, tensiones que hacen y que le devuelven a los estados locales agendas muy complejas, que este es el punto que yo quiero plantear hoy, que se llevan muy mal con sus capacidades para gobernarlas, porque obviamente el ámbito subnacional, sobre todo en países como este, federal, que es muy dependiente de los sistemas de coparticipación de impuestos, tienen muy poco margen de maniobra en términos económicos, financieros, o sea, poder de fuego muy bajo para resolver los problemas que tienen que gobernar. Entonces, este desfasaje entre esa agenda sociourbana, cada vez más urbana, y el repertorio, el pool de recursos que tienen los gobiernos subnacionales está cada vez más, para mí, ¿no? Desafiando al campo de la política social para pensar otras herramientas, porque la otra opción es no hacer nada, es decir, esperando a que sucedan los cambios macro, que no sé, en algún momento el capitalismo los hará, siempre los ha hecho, así que seguramente encontrará y está encontrando evidentemente un modo de resolver esta eterna crisis del patrón de integración.
Mientras tanto, algo hay que hacer para, y esto es lo que yo les traigo en estas notas, facilitarle la vida a las personas, hacerle la vida más amable, construir alternativas de integración cultural, identitaria, que hagan que vivir valga la pena, ¿no? Porque hay, si no, una discusión que está como muy, me parece, polar entre, bueno, resolver los problemas del empleo, un poco lo planteaba Vilma, construir o producir empleo privado, ¿no? Y de calidad para todas las personas, asociado a las formas plenas de protección. Sabemos que eso no es posible y entonces, ¿qué queda? Además de sentarse a esperar la solución a esto que no sabemos de dónde va a venir, ¿no? Bueno, en fin, por ahí vamos. Entonces, les decía, las ciudades están desordenadas, pero eso es interesante. Hay unos autores, quizá lo han leído, que han leído a Dubois y Giglia, unos autores mexicanos, ambos fallecieron lamentablemente, escribieron un libro muy bueno que habla del desorden urbano, Habitar la Metrópoli se llama, y es un libro muy lindo donde dice, bueno, las ciudades son un caos, están pensando en México, ¿no? Pero uno podría pensar en cualquiera de nuestras ciudades, incluyendo esta, que eventualmente en ese paisaje de desorden urbano, donde hay problemas de habitabilidad, de vivienda, de accesibilidad a los servicios, de transporte, ambientales, de todos modos sobreviven, no colapsan, no revientan, no se quiebran, excepto en algunos momentos, ¿no? Entonces, hay dinámicas de reproducción social y urbana de las ciudades en las que efectivamente el Estado está interviniendo por acción o por omisión y sosteniendo esos principios de reproducción sociourbana. Sin embargo, como nunca, lo que caracteriza a nuestras ciudades, y me parece que es el rasgo dominante de la cuestión social hoy, y lo planteaba Vilma, es esta presencia cada vez más dura de lo que yo llamo, digamos, biografías de alta criticidad social o contingentes fuera del radar, ¿no? Es decir, personas que ya están fuera del radar de la política social o que tienen relaciones muy frágiles, inestables y subalternizadas con la intervención social del Estado, ¿no? Porque, bueno, creo que vos lo vas a plantear, no sé, porque no sé, pero digamos, estas coberturas o estas transferencias, esta especie de obsesión por los instrumentos que existe en la política social de la región, o sea, creer que una transferencia de un monto muy bajo ciudadaniza, resuelve el problema de la integración y listo, digamos, supone convalidar o, digamos, validar, bueno, estatutos de ciudadanía muy degradados para ciertos conjuntos poblacionales. Entonces decimos, bueno, 9 de cada 10 personas, por ejemplo, en este país, reciben alguna asistencia o transferencia por parte del Estado y bueno, y tenemos una cobertura cuasi universal. Y bueno, cuando uno mira por abajo de esa manta, como es que se plantea la bibliografía, ¿no? Lo que ve son brechas de bienestar muy, 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 muy densas, muy complejas, ¿no? Entonces, trayectorias de alta criticidad social, biografías laborales sumamente inestables. Acá está mi profesora, también mi maestra Laura Wolper, así que esto me intimida un poco, pero bueno. Trayectorias laborales, como decía, trayectorias de acumulación de desventajas, y esto es algo nuevo, de enorme profundidad temporal. Que eso es algo que la política social no lo tiene en el radar, pero lo tiene en términos más espaciales. O sea, hay mucho más trabajado sobre cómo el territorio funciona como un lugar de acumulación de desventajas, pero no el tiempo. El tiempo es una dimensión menos pensada en el campo de la política social y es hora de que lo pongamos en este punto, porque la gente con la que trabajamos, con la que hablamos, respecto de la cual tenemos la responsabilidad de gobernar, hace mucho que está así. Entonces no podemos hablarle a las personas cada vez que la vemos con un programa, con un dispositivo, como si fuera la primera vez, ¿no? Como esa película, como inventando una historia por primera vez. Bueno, entonces me parece que el problema del tiempo es algo importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso va constituyendo una subjetividad de postergación, de expectativas no satisfechas, no cumplidas, y algo que dice, no me acuerdo si es Dubet, o Castel dice en uno de sus últimos trabajos, no sé si es de él, pero buenísima la idea de que lo que se ha cortado en este mundo son estas aspiraciones de ascenso social, lo que él llamaba el principio de satisfacción diferida, ¿no? Que es buenísimo, sí, o sea, la idea de, bueno, no yo, pero mis hijos, mis nietos, los otros que siguen van a poder estar mejor. Rota esa cadena de expectativas, bueno, es complicado pensar el tipo de ciudadanía que hoy estamos prometiendo, ¿no? Porque finalmente acá está el teórico de la ciudadanía, se trata de eso, ¿no? De cómo
la ciudadanía o ese estatuto promete un rango, un margen de maniobra a las personas para exigir, para pensarse, para definirse, para actuar colectivamente, etc. Si no promete nada, entonces, ¿qué va a ser de la sociedad, ¿no? De la identidad, ¿no? Bueno, para eso entonces, y avanzando, quería recalar en la idea de esta dimensión urbana y para ello, bueno, problematizar un asunto que creo que está también poco estudiado en el campo de la política social, que es el problema de la escala en la producción del bienestar, ¿no? Es decir, está mucho más estudiada la escala nacional por los sistemas de protección que no existen en nuestros países, tanto contributivos como no contributivos y todo ese universo que se genera, pero está mucho menos pensada la escala en cuanto a dos cuestiones que les quiero plantear. Por un lado, la escala como tamaño, lo que se llama la talla demográfica de lo que sea, de la ciudad, del pueblo, de la provincia, y por otro lado, la escala como el nivel de gobierno o la multiescalaridad de la gestión gubernamental que puede o no suceder en ese territorio que estamos pensando. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, si les interesa después lo vemos, pero hay toda una intersección entre la geografía y la política social. Así como hay avances en la geografía electoral y en la geografía política, me parece que hay mucho para seguir conversando y ahí en la transdisciplina de cómo tomar preguntas de la geografía para estudiar política social. En particular, traerles acá una discusión que está de moda, que se está poniendo de moda, hay que ver cómo América Latina la traduce, porque así como está planteada en los países del capitalismo central, responde a un patrón de urbanización muy diferente, lo que se llama el policentrismo. Las ciudades medias, los países europeos, son muy diferentes de nuestras ciudades medias, pero las tenemos, ¿no? Entonces, esas ciudades intermedias, en cuanto no a la cantidad de población, como se llamaban antes las ciudades medias, sino algo que no sé si todos conocemos, es la condición de intermediadora de la ciudad en relación a un área metropolitana y a un pequeño pueblo. O sea, la ciudad media se define hoy más por su lugar con el sistema urbano, con el ambiente urbano o el ambiente con el que se relaciona, el sistema urbano territorial del que forma parte. O sea, cómo una ciudad conecta entornos rurales productivos, una pequeña ciudad, una ciudad intermedia, con espacios metropolitanos más amplios. Ahí hay algo para pensar y para explorar, porque esa escala parece, y yo un poco lo estoy viviendo ahora en carne propia, asesorando en esta ciudad capital que les decía, parece que el tamaño en este caso se importa y juega a favor de las políticas, lo cual es una gran pregunta que podemos discutir. O sea, el tamaño de la ciudad pareciera constituir una ventaja, un activo de la planificación y de la implementación. Es una pregunta, no sé, o una hipótesis, ¿sí? Eso por un lado. Es decir, ¿cómo revisamos las definiciones que, insisto, se hacen para las ciudades, o sea, de los países centrales, en relación a nuestras ciudades intermedias, que exige, como les digo, una revisión crítica y una relectura de conceptos pensados para las ciudades europeas, porque si no siempre estamos mirándonos en esos espejos, en esas categorías que hablan de cosas que perdimos, de ciudades fordistas que no tuvimos, de tramas urbanas integradas que nunca fueron así. Entonces, bueno, estamos pensando en la fragmentación sobre una integración que nunca existió y todas estas cadenas o estos ruidos de la comprensión. Entonces, también hay que animarnos a pensarnos desde un lugar propio, de una reflexión que venga de trabajo empírico, de la investigación situada, etc. Les decía en un segundo nivel, y esto Vilma también le interesa este tema, lo ha investigado, pensar lo subnacional en términos de gobierno subnacional. ¿Por qué son interesantes las ciudades medias? Porque pueden eventualmente estar manejando niveles de gobierno. Por ejemplo, en el caso de la ciudad donde yo vivo ahora, el gobierno de una provincia, el gobierno de una ciudad, y allí, bueno, tener entonces un margen de maniobra mayor para resolver y para intervenir sobre el escenario en el que están. Algunas cuestiones. Esta discusión sobre el gobierno del territorio, seguro están de acuerdo, viene de lejos, ¿no? Hay un revival de esas discusiones sobre lo local en los años 80, en los años 90, pero aquí quiero hacer una salvedad. En ese momento, esa visión del desarrollo local, del desarrollo endógeno, tenía para mí, y bueno, y para mucha bibliografía, digamos, una visión un tanto pasteurizada del territorio, ¿no? Era una idea del territorio como un entorno en tanto escenario, en un escenario relativamente estático, que no respondía a la política, que era más bien un lugar en donde iban a ocurrir cosas y yo colocaba recursos, ¿no? Políticas, dinero,
asesoramiento, financiamiento internacional. Bueno, mucho no ocurrió, con lo cual, digamos, la historia demostró que no pasaba por ahí el desarrollo endógeno y que el discurso del desarrollo local era un poco como medio un yeite, como dicen los yaceros, digamos, un cliché en muchos aspectos, ¿no? Hoy hay otra discusión. O sea, han pasado años y décadas de debate, gobernanza multinivel, tecnologías de gestión local, otras formas de cooperación público-privado, flexibilidad, estrategias integrales, bueno, una cantidad de categorías y de historia de políticas sociales que me parece que ahí pone una complejidad mayor al problema, ¿no? En ese sentido, me parece que la dimensión subnacional en las últimas décadas cobró una relevancia propia, una importancia, una riqueza que podríamos discutir acá como renovadora el campo de los estudios de las políticas sociales y de las políticas subnacionales, pero no ya entonces como el lugar donde ocurren las cosas, así como un escenario donde caen o los recursos de los programas nacionales o provinciales y demás, sino un lugar, entenderlo de una dimensión relacional. No habría mucho tiempo, no hay tiempo para discutir y abrir esa definición ahora, pero sí entender que la clave de lo subnacional, la clave analítica de lo subnacional es pensar cómo articulan las políticas que desde los niveles nacional, del nivel nacional, caen con una suerte de enclave, de altura de avión, ¿no?, al territorio, ¿no? Caen como si fuese, insisto, a una altura que desconoce las características de las densidades institucionales y de los entramados locales de los territorios donde está cayendo. Entonces me parece que ahí articular la discusión de lo nacional y de los esquemas nacionales con los subnacionales puede aportar elementos interesantes. O sea, atender a la trama de relaciones entre niveles en los territorios donde operan. Yo les podría hablar un rato largo de por qué, mirándolo así, desde esta lógica relacional de RICS, o sea, de relaciones intergubernamentales verticales, se puede ver resultados muy distintos en materia de política social que jerarquizan el lugar de lo subnacional. Y si miramos el caso argentino, por ejemplo, a propósito de las políticas de prevención de contagios masivos y alimentarias en los tiempos del COVID, vamos a ver, como pasó en todos los países, los desarrollados y los no desarrollados, las respuestas vistas desde los contextos fueron muy distintas según la densidad institucional, las capacidades estatales, los modos de gobernar los territorios de los distintos lugares. Entonces sí importa el lugar y el modo en el que articulan y se enhebran los recursos en políticas concretas, en miradas estatales concretas, etc. Vos me vas avisando, ¿no? Bueno, voy cerrando. Lo otro que quería decir es, entonces la escala recuperarla en tanto la función de intermediación del territorio en un sistema urbano territorial, o sea, más que la cantidad de habitantes, más que la talla demográfica, y la escala pensada en términos de el nivel de gobierno y la multiescalaridad del gobierno que opera desde esa ciudad, desde ese lugar que estamos gobernando. Se pone más interesante así, ¿no?, que mirarlo como lo que ocurre en tal barrio, en tal municipio, en tal ciudad. Finalmente, y esto es lo último que quería aportar, es el tema de la proximidad. ¿Por qué las ciudades son interesantes para mirar las políticas sociales? Porque algo tienen a favor estar ahí y estar en el territorio, y es que hay un acceso privilegiado a la proximidad como una escala interesante, que por ser la de la vida cotidiana, ¿no?, la escala de la vida cotidiana no la hace más sencilla. O sea, lo que yo pienso es que la vida cotidiana se procesan, esto obviamente la antropología lo ha trabajado mucho, todos los determinantes macro, meso y micro de las cosas, ¿no? Y las personas concretamente resuelven con lo que tienen las dificultades y los desafíos cotidianos para alimentarse, trabajar, etc. Entonces, cuando miramos la escala de la proximidad, estamos mirando la complejidad total de la vida, ¿no? En realidad es una mirada holista sobre el problema de la reproducción de la vida. No es una mirada micro nada más. No es lo que hacen, ahora está por salir un libro, los pobres para sobrevivir, ¿no? Nuevo libro. No es eso, sino es mirar cómo en los repertorios de la vida de las unidades domésticas, de las familias, se procesan determinaciones macro, ¿no?, de cómo el capitalismo flexible o financiarizado produce ingresos, y también lo micro, es decir, lo que esa familia le pone al plato de comida concreto esa la noche. Por eso lo hace tan interesante.
Los gobiernos locales tienen la capacidad de mover ahí el tema y de, como digo yo, planificar en los intersticios de los sectores que en las políticas sociales organizan la gestión social, ¿no? Trabajar en la intersectorialidad. Voy a poner algunos ejemplos muy básicos, o sea, mejorar los niveles de coordinación de las políticas, para charlarlo. Se habla mucho de coordinación, parece una discusión menor, es una discusión fundamental. O sea, y voy a poner un ejemplo muy concreto. Como pensamos en dos hermanitos que se trasladan de la escuela al centro de cuidado donde pasarán la tarde, jugarán y harán la tarea. ¿Quién va a mirar a esos hermanos salir de un sistema de política a otro? ¿Quién va a tener esa mirada que no, entonces, no está centrada en el sector, sino que los mira caminar por el barrio, caminar por la ciudad, cruzar la calle? ¿Dónde ubicar los centros de cuidado de las infancias para evitar que los hijos de las familias cartoneras acompañen a sus padres a trabajar todo el día en el carro? ¿En los lugares donde esas personas viven o en los lugares de centralidad donde esas personas trabajan? ¿O en ambos? Tercera, ¿hasta qué hora deben estar los centros de salud abiertos en los barrios, ¿no? Periféricos? ¿Es un problema de recursos humanos? ¿Es un problema sindical? ¿Qué vamos a hacer para que eso sea posible? ¿Cómo operaremos sobre esa restricción? ¿No? Me parece que, no sé si se entiende, ¿no? ¿Por qué no asisten a los espectáculos y a los talleres de ese centro cultural los vecinos? ¿Qué es lo que se ofrece allí? ¿Está atenta esa oferta a las disposiciones estéticas y sensibilidades de la sociedad realmente existente? ¿Sucede en horarios razonables? Y más aún, y esto es súper concreto, ¿puede esa señora ir al hospital en transporte público? ¿Puede subir ese escalón? ¿No? Hablando de la proximidad. ¿Soporta la espera al sol? ¿Hay sombra, ¿no? En la parada del colectivo, del transporte público? ¿O postergará la visita porque no tiene dinero para pagar un taxi y el cuerpo no le da para semejante desplazamiento en esas condiciones, ¿no? Entonces estamos hablando concretamente de cambiar la mirada de la gestión, de lo social, desde los sectores en los que cómodamente está sentada la política, a las políticas de ciclo de vida o curso de vida o, como les propongo aquí, para discutir si quieren, esta idea de bienestar de proximidad, que sencillamente es, parece una cosa muy delirante y es ponerse a pensar en, ya cierro, la trayectoria de las personas, las necesidades complejas de las personas en contextos situados para, ¿cómo decirlo?, descargarlas todo lo posible de el peso de la vida, sobre todo cuando, de la reproducción de la vida, sobre todo cuando las cosas están tan complicadas. Bueno, creo que lo planteé, esto podríamos llamarlo como el giro del bienestar. Un giro, vieron que ahora está de moda los giros. Tenemos un giro, bueno, uno lingüístico, la década del 60, muy importante, que renovó el escenario epistemológico de las ciencias sociales. El etnográfico, el histórico, el argumentativo, el de la movilidad, ese también, el giro de la movilidad. Hoy tenemos el giro de la naturaleza, el giro ambiental, con la TUR, la teoría de los actantes, la teoría del actor red. Bueno, les traigo otro giro más, que es el giro del bienestar, que es la idea de pensar el bienestar. Pero esto no es excluyente de lo que va a hablar Luciano, ¿no? Sería como absurdo pensarlo por fuera del sistema de protección nacional y que muevan las condiciones de vida a ese nivel y protejan frente a riesgos, y etc. Pero también, y a la par, ¿qué vamos a hacer? Pero no porque esta sea una política del mientras tanto, como dice Pilar Arcidiácono de una manera muy provocadora en un libro clásico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la pobreza? Mientras tanto, removamos las condiciones estructurales, las cosas que la producen. No, no es un mientras tanto. No es así. Es un hacerse cargo de cuando uno está en la gestión y cuando uno tiene las patas puestas y la cabeza puesta en hacerse cargo de lo público, de qué es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos, trabajando en las restricciones, una a la vez, ¿no? Una a la vez. Es interesante mirarlo así. Bueno, acá corto, gracias. Después seguimos. Bueno, muchas gracias, Daniela, por acompañarnos. Me alegra mucho que estén aquí todos. Gracias, Vilma, por presentarnos. Quiero decir un par de cosas con Vilma, con la ayuda, gracias a la invitación de Pablo, con Vilma estamos haciendo un trabajo de recuperación de un muy antiguo programa de posgrado de la Flaxo, el programa de política social. Lo conocemos como el programa de política social, se llama en realidad Maestría en Diseño y Gestión de Programas Sociales. Es la maestría de la que se graduó Daniela, claro, y en donde daba clase Laura.
estamos haciendo un trabajo de recuperarlo, de mejorarlo, de ver si puede volver a ser. Es un programa de 20 años, de ver si puede volver a tener el lustre que le dio su fundador, el profesor Alfredo Monza, que falleció hace algunos años. Y Daniela se incorporó hace poquito al equipo docente como la persona a cargo de teoría de la política social. Vilma, política social comparada, es decir, 2 de las materias que vos diste alguna vez. Y yo soy el director, pero no doy clase de política social. Bueno, y me gusta, me agrada. Este es un pequeño evento que fusiona ese esfuerzo de estos 2 programas que pertenecen al área que coordina Pablo, el de desarrollo humano y política social. Y pensamos con Pablo que era interesante tener una mesa de política social. Esta es la razón por la que estamos acá. Pero hasta ahí llegó el plan, porque después fuimos pensando qué íbamos a decir. Nosotros con Daniela trabajamos juntos muchos años, pero claramente ya en esa época nuestras agendas se estaban empezando. Trabajamos juntos en la Universidad de General Sarmiento, en San Miguel, en el área metropolitana de Buenos Aires, y ya nos tocaba, éramos del mismo grupo de investigación, pero ya nuestras agendas se estaban diferenciando. Los 2 jugábamos un poco con el otro. O sea, Daniela jugaba conmigo en teoría de la política social, yo jugaba con ella en la cuestión del impacto local real de los programas sociales, que empezamos investigando en aquellos años en trabajo de campo. Pero ya las agendas se diferenciaban del mismo modo que van a ver hoy, digamos, en esta mesa. Y eso por un lado. Entonces yo iba a hablar de los sistemas de protección social, pero ayer a la tarde, ¿sí? Tuvimos una excelente exposición de un invitado de México sobre la situación. En realidad esa exposición era sobre otra cosa, sí, era sobre conocer los mecanismos de medición de pobreza y desigualdad. Recordarán ustedes la exposición de ayer. Pero nos dio un panorama muy acabado de los alcances y fracasos o desafíos, como ustedes prefieran llamarlos. Si tienen un buen día lo llaman desafíos, y si tienen un mal día lo llaman los fracasos, sí, los retos. Del sistema de protección social. Entonces, yo había preparado para hoy un PowerPoint con muchos números y cifras sobre el fracaso de la última onda positiva de aumento del gasto público social de América Latina en conseguir definitivos avances, no discutibles, menos polémicos al menos. Y ayer me quedó suficientemente claro que eso, digamos, estuvo presentado con mucho más autoridad que la que yo podía tener para esos números y de manera muy clara. Entonces volví a mi casa y dije, voy a cambiar la presentación de mañana, que es por hoy. Y volví al tema que le había propuesto a Vilma. Hay universalismo después del universalismo en política social. Yo voy a tratar de hablar 20. Si ves que me zafo mucho, avísame, Vilma. Pero se me ocurrió plantearlo de diferente manera, ¿no? A menudo en las discusiones de la materia de ciudadanía que muchos de ustedes hicieron conmigo, o cuando yo doy clases sobre historia de la ciudadanía en América Latina, que doy muy a menudo esas clases, o hasta hace poco tiempo cuando daba política social comparada, había una discusión que surgía en clase muy a menudo, que era la siguiente: ¿qué es el universalismo en política social, del que se habla tanto? Ese horizonte que parece haber sido dominante y de alguna manera ya no lo es. Entonces, y me puse a mirar las discusiones que muchos de ustedes plantearon en el chat de la materia de ciudadanía en el cursado del último trimestre del año pasado. Y había tres conjuntos de preguntas que recuperé, y también me acordaba en eso cuando las recuperé, de una charla muy interesante que tuvimos con Facundo García Valverde, de Desarrollo Humano 1, ustedes lo conocen, está sentado acá a la izquierda. El otro día tuvimos una tesis sobre política social y desarrollo humano, y estábamos en esa discusión, y surgió una discusión en la defensa de la tesis. Bueno, sobre universalismo y desarrollo humano, dije, vamos a hacer una exposición polémica, ¿ok? Hablemos de universalismo y desarrollo humano. Hablemos de si son o no son horizontes normativos prescriptivos de la política social todavía hoy, si lo fueron, ¿cómo? Y si pueden volver a hacerlo, ¿de qué manera? Así que no voy a hablar de sistema de protección social, voy a hablar de la polémica. Me voy a meter me banco el resultado si ustedes quieren discutir cuando me refiero a algún país de modo desdeñoso, digamos, incluyendo el mío, sobre todo el mío, digamos, sobre todo la enorme desilusión que siento sobre los resultados de todos estos esfuerzos en mi país, en estos años y en los pasados. En todos los años desde que el país volvió a la democracia,
Argentina tiene, ustedes saben, los que no la conocen, esta particularidad de haber conseguido la etapa más democrática de su historia junto con la etapa de mayor degradación socioeconómica de su historia, ¿no? Entonces es sorprendente y contradictorio. Entonces, la pregunta, voy a tratar de responder a 3 subpreguntas. ¿Qué es el universalismo en política social y qué queda de él hoy? Primera pregunta. Por supuesto, de manera muy breve y muy aérea, ¿no? Pero podemos ir a algún detalle si ustedes lo desean después. La segunda ¿es el universalismo y el enfoque de desarrollo humano, son cosas compatibles, son cosas diferentes? ¿Son horizontes normativos consistentes entre sí? O sea, ¿alguien podría ser universalista en política social y favorecer una mirada con enfoque de desarrollo humano? ¿Son compatibles sí o no y en qué? Una pregunta persistente en el cursado de Ciudadanía y Desigualdad por parte de muchos estudiantes. Y por último, ¿qué es del universalismo hoy, ¿no? ¿Qué quedó en América Latina del universalismo? Si hay pedazos, ¿a dónde están estos jirones? En las agendas de qué coaliciones gobernantes, de qué países quedaron en pedazos del universalismo y cuáles son. O cuáles uno podría polémicamente argumentar que son, más que cuáles son, ¿sí? Sería una muy taxativa. Última parte del prólogo, este ensayo es un reencuentro con un muy viejo tema. Para mí, yo trabajé en este tema muchos años. De hecho, yo creo que me eduqué en este tema como profesional de las ciencias sociales, pero hasta 2008 más o menos, ¿sí? Hasta que escribí un último artículo sobre el inclusionismo, yo le llamaba el inclusionismo al intento que hicieron muchos gobiernos latinoamericanos de la primera década del siglo XXI en combinar los instrumentos que tenían a mano para, de una vez por todas, de modo pragmático, a lo tonto, a lo vasco en pedo, como decía mi abuelo, no sé, pobre los vascos, porque son considerados personas peligrosas cuando están borrachos. Bueno, a lo vasco en pedo, el inclusionismo trató de tirar todo lo que tenía, ¿no es cierto?, la plata que tenía en un montón de instrumentos, no miró mucho los detalles de los instrumentos, pero le metió para adelante. Eso produjo un efecto interesante, algunas partes vimos ayer, pero terminó, ni bien se cerró la coyuntura positiva de la economía internacional, esto con muchas diferencias entre América Central y del Norte y América del Sur. Esta generación es válida para América del Sur, no tanto para América Central, menos para el Caribe quizá, ¿ok? Advertencia. Y terminó, y bueno, y el inclusionismo dejó un sinsabor más bien tirando a fracaso. Es decir, si con toda esa plata, ¿no es cierto?, si con toda esa coyuntura de 10 años positivas, de gobiernos progresistas, ¿sí?, en general democráticos, ¿sí?, no se consiguió hacer mover el amperímetro seriamente en términos de desigualdad y de pobreza, o se movió de un modo demasiado fácilmente reversible, que es lo que vemos al menos en las estadísticas. ¿Y entonces qué? ¿No es cierto? Bueno, voy a entrarme un poco polémicamente en esas preguntas y les voy a decir cuál es mi opinión sobre esto. Es una opinión, ¿ok? No estoy trayendo aquí una posición sustentada en más que mis lecturas y mi opinión, nada más, ¿ok? Así que solamente tómenla como eso, que es una opinión. El universalismo en política social, punto 1. El universalismo en política social fue un proyecto de política social europea del siglo XX, ¿ok? Esencialmente. Fue más contingente que planificado. Fue una forma de responder circunstancial de algunos gobiernos europeos a la circunstancia muy problemática que se les presentó con la crisis de mediados del siglo del capitalismo, que se salió de control, contra la cual se crearon todos los instrumentos de regulación macroeconómica moderna que conocemos en la década del 30, y la circunstancia terrorífica de la Segunda Guerra Mundial, en donde un modelo diferente de gobernanza, el fascismo, decía: nosotros podemos resolver los problemas de desigualdad social mejor que cualquier país capitalista ordenado según coordenadas poliárquicas, diríamos los politólogos, o sea, democráticas para el público general. ¿Ok? Y ese fue un horizonte que se instaló muy fuertemente en el imaginario. Toda la teoría de política social moderna surgió con esa mirada, no existía antes la teoría de la política social, la discusión de política social como tal, como ámbito del espacio público, ¿ok? Surgió en esos años y el universalismo quedó
prescriptivamente unido a la manera de resolver pobreza y desigualdad. Esencialmente, universalismo, ¿qué es? Nota al pie 1. Es suponer que uno puede conseguir la reducción, conseguir un estándar razonablemente igualitario de condiciones materiales de vida para la población por la vía de instalar un piso universal debajo del cual nadie pueda caer. Y ese piso se alimenta esencialmente con intervención estatal, con recursos públicos. Debe ser gratuito o casi gratuito, ¿sí? Y ese piso debe estar ubicado en todos los aspectos estratégicos para que las personas tengan suficientes oportunidades materiales de vida. Es muy simple la idea del universalismo, pero era muy revolucionaria a mediados del siglo XX. Sobre todo revolucionaria por el país que las produce. O sea, el país más rico de la Tierra, probablemente hasta entrado el siglo XX, que era el Reino Unido, el más desigual de todos, un país donde no había intervención estatal sistemática ni en educación, ni en salud, ni en el sistema previsional, y que después de la Segunda Guerra Mundial nacionaliza el sistema educativo, nacionaliza el sistema de salud, crea un sistema de pensiones gratuito, bancado con fondos de impuestos, no con contribuciones, y teoriza sobre ese... Y además, este sistema lo pone en panfletos propagandísticos y lo tira con los bombarderos del otro lado de la línea de guerra con la Alemania nazi. Se lo usa propagandísticamente para mostrar, no sé si conocían esa anécdota, ¿no? Los panfletos volaban junto con las bombas británicas sobre Alemania, mostrando que el Reino Unido había encontrado un modo de resolver la pobreza y la desigualdad que no era el del fascismo, era una guerra propagandística, ¿sí? O sea, era un horizonte poderosísimo, prescriptivo y normativo de política social. Y además era la derivación lógica del igualitarismo republicano y del socialismo, ¿no? O sea, el socialismo, ¿qué es? ¿Qué es históricamente desde el punto de vista filosófico? Yo cuando hablo de filosofía lo miro a Facundo, y si asiente significa que usé bien los términos, y si hace que no, significa que dije alguna barbaridad. Bueno, ¿qué es? El republicanismo moderno prometía igualdad, pero no decía cómo. El socialismo le recordó al republicanismo moderno que para garantizar igualdad tenía que garantizar igualdad material, y de ahí sale el socialismo, ¿ok? Y es el republicanismo de izquierda, digámoslo de modo rápido, ¿ok? Entonces, el universalismo en política social era la herramienta lógica del republicanismo de izquierda. Acá venimos a garantizar la igualdad, materialmente, con plata del Estado, y además más distributivo imposible, más igualitario imposible, porque el grueso de los recursos públicos vienen de los sectores con mayores ingresos. Entonces la creación de un piso de política social es un aspecto de máxima equidad posible, ¿ok? Con plata de todos, pero sobre todo de los más ricos, se crea un piso común. Entonces, fuertísimo como idea. Además, muy claro, totalmente claro de ver, difícil de discutir, muy defendible desde el punto de vista ético y filosófico. Era la respuesta a la acusación de Marx en la cuestión judía, de que la República no cumplía con sus ideales, de que tenía que mentir, tenía que separar los derechos del hombre y los del ciudadano. ¿Se acuerdan que discutimos en clase? Bueno, era la promesa de todo esto. Y tuvo la versión más radical en el Reino Unido. Y la idea interesante del universalismo en el Reino Unido, la frase que se usaba más fuertemente en la propaganda política del Partido Laborista para generar apoyo público para las políticas de estado de bienestar, de universalismo, era liberación de la necesidad. Fíjense qué interesante. Freedom from want, en inglés, ¿no? Es decir, la idea es, yo voy a liberarte de la necesidad material con política social universalista. O sea, luego, y decía un famoso defensor, amigote intelectual de los ministros del gobierno laborista, que es el que ustedes estudiaron, Marshall, el que escribió sobre ciudadanía, era un amigote legitimador con sus escritos, además del creador del concepto de trabajo social moderno, ¿no es cierto? Fue el legitimador que decía, bueno, toda esta política, ¿para qué sirve? Porque uno libera a la persona de la necesidad. Entonces las desigualdades van a ser, decía Marshall, recuerdan ustedes, como un edificio de una sola planta, un bungalow, dice, porque en inglés un bungalow es un edificio de una sola planta, con una torrecita donde iba a estar la clase alta, una torrecita que a nadie le iba a importar,
porque el que estuviera en esa torrecita seguramente se merecía estar ahí, porque todo lo demás era muy igualitario. Era un programa formidable. Su operacionalización fue además formidable. Un Estado con mucha plata, tirado para adelante, con nuevos recursos de intervención sobre lo social, con capacidad de financiamiento infinito, prácticamente, ¿no es cierto? Crecientemente interventor, legitimado como Estado interventor porque resolvía problemas. Y en su primera versión funcionó muy bien, socializaba los costos del bienestar básico, educación, sobre todo en educación, salud, retiro, jubilación. Y en la segunda versión también funcionó bien. Cuando surgieron los problemas de pleno empleo de los años 80 en Europa Occidental, produjo el ingreso ciudadano, en alianza con el sector liberal más radicalmente anarquista de la filosofía liberal clásica. Muy interesante, ¿no? La idea de que para que la persona fuese realmente libre no tenía que tener necesidad. Entonces, si no tenía trabajo, no era realmente libre. El ingreso ciudadano debe poder resolver tus necesidades básicas sin que trabajes. Y además debe ser igualitario, en su versión más talibán. Tenía que ser igualitario incluso para personas que tenían ingresos. Debía repartirse una cantidad igual de plata por persona independientemente de su condición. O sea, más republicano imposible como idea, ¿no? Era esencialmente que un anotarlo para que después lo discutamos cuando tengamos tiempo. Un neorepublicanismo igualitario, socialdemócrata y antifascista, ¿sí? Y además, y antifascista es muy importante porque era eminentemente antinacionalista. Y este es un problema que se encontró después, el universalismo básico. Se encontró con los demonios que pensó que iban a desaparecer, digamos, cuando el igualitarismo lograse achatar todo. Las naciones y las mujeres, ¿sí? Que quedaban debajo del plan de achatamiento del universalismo básico. Les dije que iba a dar mi opinión, que no iba a decir nada fundado seriamente, sino solamente mi opinión. Entonces, digamos, el otro, es decir, el universalismo, lo último que voy a decir sobre el universalismo, antes de pasar al tema de desarrollo humano, a ver si eso no es compatible. ¿Quién era el otro del universalismo? ¿Sí? El otro, como legendariamente sentenciaron primero Polanyi, que en realidad era bastante fascista de origen, ¿no? Aunque nosotros lo presentamos teóricamente como un defensor era un nacionalista, era un personaje raro, complejo, Polanyi. Y luego Spin Andersen, que era simplemente un escritor de panfletos favorables a la socialdemocracia sueca, y que en una conferencia que yo lo escuché decir, yo nunca entendí por qué a la gente le gustó tanto el libro Los tres mundos del estado de bienestar, porque yo estaba escribiendo un panfleto contra los neoliberales, no era un libro de texto, decía. Lo dice un poco burlándose de sí mismo, pero digamos, es cierto. Lo intentamos imitar con Pablo, pero no toma aviones, no viaja en avión. Solamente uno lo puede. Sí, ahora lo podemos tener por Zoom, es cierto. Bueno, el otro era el arreglo distributivo entre capital y trabajo organizado. Ese es el otro del universalismo. El universalismo no depende de arreglos entre capital y trabajo. Es una imposición del Estado. El Estado recauda y paga los pisos y se deshace de la intervención de las corporaciones. Es fuerte. Nosotros en América Latina nunca vimos esta clara, en Europa es clarísima esta diferenciación. Uno cruza el Canal de la Mancha y hay arreglos capital-trabajo hacia el este. Y cruza hacia el oeste y hay estado de bienestar. No hay estado de bienestar en el sentido universalista clásico en Alemania, por ejemplo. Aunque sí uno podría argumentar razonablemente que hay pedazos en Francia. Y sí hay en los nuevos países del sur de Europa, que entraron más tarde. Por ejemplo, España fue el más universalista de todos los recién llegados a la familia de los ricos. Ese era el otro. Y el otro, obviamente, los nacionalismos fascistas, ¿no? En el caso europeo, con mucha claridad. Desde la década del 80, como recién dijo, como dijo Vilma en su introducción, fue perdiendo peso el universalismo por su costo, es caro, ¿sí? Y por sus contradicciones operativas, porque deja fuera grupos y personas a las que no puede resolver. Y otra cosa que es muy interesante, que es muy parecido a lo que dijo Daniela, a las personas
dejó de interesarles la perspectiva de que su mejor escenario de futuro era la educación y la salud pública y una seguridad social en el futuro. Ese proyecto solo aparece con claridad en las personas que están en situación personalmente traumática, pero ha desaparecido, por lo menos parece haber desaparecido con la fuerza que tenía en las representaciones de las personas durante el siglo XX como proyecto político. Es muy difícil, por ejemplo, vean ustedes que no hay coaliciones que planteen como objetivos de política pública universalismos, ¿no? No parece vender el mensaje de que mi rol va a ser crear un estado de bienestar con educación de alta calidad gratuita, salud gratuita. Salud después de COVID sonó una alarma. Cuando hay una crisis aparecen, pero dejó de perder la fuerza estructurante que tenía este discurso en el siglo XX. Perdió, bueno, el mundo del empleo, no voy a decirlo yo mejor que los expositores que me precedieron, cambió enormemente. La igualación de oportunidades, que era el objetivo del universalismo, dejó lugar a una celebración de la heterogeneidad y la diferencia, que es interesante, pero es totalmente opuesta a la idea que tenía el universalismo en su horizonte de representaciones. Los neonacionalismos del presente lo consideran una pérdida de tiempo y dinero al universalismo. El feminismo le cae mal porque dice que detrás del universal está escondido un varón, y tiene probablemente razón. Me salió un versito. Y hay una fuerte negación del horizonte de igualdad y hay una hipostasía del particularismo en el presente para la que el universalismo, digo, mi impresión es que el universalismo ya no cierra como objetivo. Y el universalismo es esencialmente un proyecto político, no un proyecto político pensado y ordenado, ¿sí? Contingente, como se dice en políticas públicas, contingente pero no arbitrario, ¿ok? Contingente, hay una dosis de azar, pero nunca es arbitrario, el azar no es infinito, ¿ok? No es el azar, es el azar del chat GPT, no es infinito. Tiene niveles de alucinación, pero la alucinación es explicable. Como dijo muy claramente, me pareció muy interesante la presentación también de ayer. Bueno, se me está terminando el tiempo. La política social del universalismo, en los países creadores del universalismo, ahora ha ido perdiendo, todos los pisos perdieron fuerza, el de salud, el de educación, el de desempleo, y empezaron a aparecer estrategias que yo diría para atrapar singulares. ¿Cómo atrapamos a los singulares, no? ¿Cómo atrapamos a los grupos que la vieja política social... Primero, ¿cómo los celebramos lo suficiente para que nos voten? Y segundo, ¿cómo los atrapamos para sacarlos de la línea de pobreza? ¿Sí? Pero es una carrera extraña, si ustedes la piensan técnicamente. Y en América Latina hay países que se han especializado en eso. Chile. ¿Cómo atrapar singulares con un sistema microscópico de focalización? Y un ejército de trabajadores sociales que miden y anotan en planillas. ¿Sí? Y aún así se sigue escapando el singular, aunque muy claramente bajó el número de singulares, digamos, se sigue escapando el singular. Bueno, muy rápido, desarrollo humano. Es otra cosa el desarrollo humano, ¿no? El desarrollo humano no es un proyecto político, ¿eh? El desarrollo humano es una manera de ver los problemas, esencialmente. Es un enfoque. Nace de la combinación del desarrollismo tercermundista, porque es además una visión genuinamente tercermundista, porque Amartya Sen es una persona del actual Bangladesh, aunque él se presenta como indio, en realidad es de lo que después quedó siendo Bangladesh, y colocaba, es una combinación de un liberalismo crítico de índole científica con una mirada tercermundista de las insuficiencias del desarrollo. Esencialmente es eso, desarrollo humano, un modo de ver el problema. Y de ese modo surgen un número de instrumentos muy interesantes. El liberalismo crítico proveía de razones conceptuales para cuestionar los supuestos de la economía clásica, el bienestar como algo mecánicamente dependiente del crecimiento económico, y el desarrollismo tercermundista para cuestionar los arreglos globales en el marco de los cuales se puede producir un desarrollo incluyente. Entonces, esa combinación fue, como ustedes saben, un cóctel molotov, fue muy poderosa.
esa combinación. Y esa alianza, el enfoque juntó plumas muy poderosas, muy claras, ¿no? Amartya Sen cuestionando la forma de comprender el bienestar. O sea, poder tener versus poder ser, es fuerte la idea, muy fuerte, ¿sí? Poder ser, muy parecido a un famoso psicólogo alemán que se llamaba Erich Fromm, que escribía en los años 60 Tener o Ser, un librito de divulgación en el cual llamaba la ruptura, que fue muy famoso en su época. Mi tía, que era una filósofa de los años 60, me lo hacía leer a mí cuando yo era chiquitito. Yo decía, esto debe ser muy importante, pero no entiendo nada de lo que dice. Y volví al Principito. Bueno, aunque la dictadura lo prohibió en Argentina, el Principito. El enfoque de Sen, el enfoque de capacidades le proveyó de una operacionalización conceptual muy interesante para medir los problemas, estos desafíos. La versión Nussbaum lo hizo fungible con las feministas. Mahbub Haq se lo hizo comprar al sistema de Naciones Unidas y lo convirtió en el enfoque oficial de Naciones Unidas. O sea, fue un enfoque que era bueno y tuvo aliados formidables desde el día 1 que le permitieron tener una llegada en un marco ideológico muy amplio, producir pocos rechazos, ¿no es cierto? Así que entonces, ¿hay alguna contradicción entre la mirada universalista y la de desarrollo humano? Ninguna. El universalismo en política social era un proyecto político, el enfoque de desarrollo humano es un modo de entender los problemas que el universalismo querría o no resolver a su modo. Son dos cosas diferentes. Como tanto, no son para nada incompatibles. Por su timing de expansión, desarrollo humano, hay algunas plumas, pero nunca fue un proyecto político, ¿no? Las plumas más interesantes no son las que lo presentan como proyecto político. Y además sirvió para releer cosas que el universalismo desdeñaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, hago una lista de 4 cosas también para discutir con Facundo. Sirvió para valorizar las mejoras en el gasto público en educación y salud como generadoras de capacidad básica, porque cerraban con el sistema, aunque no igualaran al mundo público y privado, que es lo que el universalismo quería. Sirvió para valorar toda la heterogénea gama de alternativas de bajo costo, para generar actividad económica en los países en desarrollo, por eso su conexión con la economía social, perdón por la invectiva. Sirvió para quitar el estigma a la focalización de intervenciones contra la pobreza, porque si yo estoy entendiendo las trayectorias individuales y las capacidades individuales, focalizar es perfectamente lícito. Para el universalismo focalizar era solo si era absolutamente necesario. Sirvió para justificar las asignaciones familiares, que originalmente eran unos artefactos natalistas, de ahí vienen, no eran parte del sistema del universalismo en política social, y se reorientaron hacia la protección de grupos familiares especiales, sobre todo de niños, para legitimarse un poco, ¿ok? Pero el enfoque de desarrollo las valoriza, el universalismo las miraba como una subsistencia neofascista, ¿sí? Entonces, no son ni competitivos ni opuestos, son cosas diferentes, un proyecto y un enfoque que comparten aspectos normativos, prescriptivos en el caso del universalismo, normativos en el caso del enfoque de desarrollo humano. Y llego aquí al final, que ya no me queda tiempo, prometo hacerlo muy rápido, lo más rápido que pueda. En América Latina, en forma de grandes ideas, solo las menciono. En América Latina, el universalismo nunca fue un proyecto atractivo para la política social de las coaliciones políticas mayoritarias de ningún país, con muy pocas excepciones. ¿Okay? Esa es mi opinión. Pero es lógico. Es de muy difícil introducción por su costo, y la dimensión igualitaria en América Latina es siempre un problema, ¿sí? Es difícil de tragar para las coaliciones políticas. Hay otras cosas más fáciles de tragar. La mirada igualitaria en América Latina, no sé si es un problema, no me atrevería a decir que el problema es estructural por la forma de la estructura social, por la razón que sea, por la razón en la que se han construido las representaciones políticas. El igualitarismo siempre fue de alcance limitado en América Latina, incluso en las coaliciones de izquierda, ¿sí? Que siempre tuvieron que generar otras banderas para negociar con las coaliciones de centro y ganar en poliarquías democráticas. Esto no significa que no haya existido. Existieron jirones de universalismo en países y en coaliciones gobernantes. Voy a hacer la lista para ser polémico del todo, ¿ok? Quiero decir,
el universalismo nunca fungió bien con el tercermundismo nacionalista que es típico de nuestra región. Nunca. No fueron aguas fáciles de mezclar, ¿ok? Y nunca se mezclaron totalmente, con excepción de algunas pocas coaliciones y por poco tiempo. ¿Por qué? Yo no me atrevería a decir por qué, ni creo que esto sea malo, estoy siendo simplemente descriptivo, ¿ok? Y por otro lado, la versión europea, las coaliciones liberal-conservadoras, que en Europa veían al universalismo como una buena salida para generar legitimidad social, aquí lo veían como una amenaza, ¿sí? Siempre históricamente como una amenaza a la malversación del gasto público, o peor aún, en muchos casos, como una forma de liberar a gran parte de la población de la obligación de buscar trabajo, ¿sí? Entonces, en el imaginario de muchas coaliciones liberal-conservadoras de América Latina, tampoco tenía lugar el universalismo como una alternativa. Casos en donde sí apareció, ¿sí? Bueno, Cuba y Venezuela, por supuesto, ¿no? Allí hubo coaliciones raras, no importa por qué, ¿okay? No importa por qué el Partido Nacionalista Cubano, que venía del país que primero había desarrollado un sistema de Estado de Bienestar en América Latina, aunque uno de alianza capital-trabajo mediado por el Estado, y una de las condiciones de vida menos desigualitarias y de menor pobreza de la región, tiene una revolución nacionalista que opta por el socialismo y crea un sistema estatista universal. Eso es una historia que tiene que escribirse seriamente todavía, ¿no pensás, Carlos? Y yo pienso que nadie la escribió. Las cosas que escribe Mesa Lago no explican totalmente esta historia, ¿no? Y cómo se generó luego, cómo se legitimó, si se legitimó por la guerra, si se legitimó, pero Cuba no hay ninguna duda. Y el chavismo, aunque nosotros seamos muy críticos de su derivación después de la muerte del líder, también, ¿no es cierto? El chavismo, las misiones del chavismo eran programas que tenían dimensión universalista en su horizonte operacional, ¿no? No quiero decir con esto que el chavismo haya conseguido refundar, pero los impactos me dicen que no. Bueno, yo hablo en términos de horizontes más que resultados, ¿sí? Horizontes. Luego, esto por supuesto que se dio de patadas contra diferentes problemas, ¿no? Pero estaba ahí, había una mirada universalista al menos mezclada con otras cosas. Había una mirada, voy a seguir siendo polémico, había una mirada universalista sin duda en el gobierno de la Unidad Popular de Chile entre el 70 y el 73, aunque muy negociada al interior de las coaliciones que componían la Unidad Popular. Luego la concertación en Chile recupera una parte, sí, y ya estoy pasado 2 minutos, ¿no? Estamos siendo generosos. Sí. Yo te ponía esto, mira. Sí. Hubo jirones, hago la lista como prometí, hubo jirones en el Frente Amplio de Uruguay, sobre todo en el primer gobierno, ¿no? Hubo jirones de universalismo muy interesantes en los 2 gobiernos de Lula, no en el post-lulismo, sea PT o no PT, ¿ok? Es muy difícil hablar de Nicaragua porque la revolución era mucho menos universalista que la cubana, aunque estaba mucho mejor organizada, mucho más mezclada con contenidos de economía social, cristianismo, entonces no, el componente universal no era tan claro, y además era un país imposible para pensar en un horizonte igualitario. Hubo universalismo, hubo jirones de universalismo en los gobiernos K de Argentina, yo creo que más en los de Néstor que en los de Cristina, ¿sí? Hubo mucho universalismo en la coalición de Evo en Bolivia, aunque eso tampoco significa que eso haya. Y hubo algunos elementos, muchos menos que en la coalición de Evo, en la coalición que acompañó a Correa en Ecuador, ¿sí? Y yo pararía de contar, ¿ok? Hubo algún universalismo en el proyecto original del Partido de la Revolución Mexicana y en la versión de los 50, pero murió a poco de haber nacido, y el sistema de protección social de México siempre fue un sistema de intermediaciones y negociaciones, y no hay otro país de América Latina en donde haya habido un serio intento de refundar la línea de la política social con horizonte universalista, aunque hubo un montón de coaliciones que lo tenían en su ADN ideológico. Entonces, el resultado, y ahora sí termino, nadie pudo conseguir en América Latina lo mejor que el universalismo
había conseguido en algunos lugares del mundo, ¿no es cierto? Es decir, en América Latina nunca se pudo combatir con el sector público de baja calidad o de última ratio, nunca fue un piso. O si fue un piso demasiado poroso, con muy pocas excepciones, quizá Uruguay, ¿ok? Quizá Argentina hasta los años 70, y no más, yo diría. Costa Rica podría ser, pero es más complicado el sistema de Costa Rica. Es más rara la historia de Costa Rica. Nunca hubo una institucionalidad social capaz de regular el empleo en América Latina, como sí logró el universalismo básico en los países centrales. Nunca hubo en América Latina siempre hubo una política social totalmente sobredimensionada. Casi el único instrumento con que cuenta el Estado es un sistema de programas, un concierto de programas, un descontrol de programas, ¿sí? Uno arriba del otro, uno para mujeres con pelo azul, otro para mujeres con pelo violeta, uno para personas que están de un lado del río, otro para que están del otro lado del río, pero todo ese despliegue no logra llegar ni de cerca a la idea de un horizonte igualitario de piso de condiciones de vida. Es el inclusionismo. Y para colmo, América Latina ha dejado de pensar su política social como política social, es decir, como capacidad del Estado de regular las relaciones entre los ciudadanos, y ahora la llama protección social. ¿Sí? Sorprendente. Yo siempre me pregunté, ¿qué cosa protege la protección social latinoamericana? Si nunca consiguió proteger a nada de nadie, ¿ahora qué protegería? ¿No? El pasaje de la palabra política social a la protección social es parte del fracaso, digamos, del Estado en plantearse horizontes de afectar seriamente su estructura social y el intercambio por una intervención anodina que no complica a nadie y que es pagable con poca plata de gasto público. Así que, para terminar con una versión bien negativa, en América Latina no hay ni pasado, ni presente, ni mucho futuro para el universalismo, ¿sí? Aunque sí hay un montón de posibilidades de trabajar sobre los problemas de la región, y en ese sentido el enfoque de desarrollo humano yo creo que es una de las mejores ideas. Eligieron muy bien la carrera. Muchas gracias. Muy bien, ¿cómo bendice? Perdón. Bueno, yo me divertí, no sé. Bueno, claro. Ahora me toca a mí hacer el cierre, ¿no? De esto no. Una síntesis no voy a hacer, olvídenlo. Quería ver si había algunas intervenciones en el chat y luego damos un espacio para que haya algunas reacciones a esto que no fue tan como yo había anunciado, nos corrimos un poco del tema, pero me parece que quedaron algunas provocaciones interesantes para recuperar de ambas presentaciones, así que, bueno, nos damos esos minutos para conversar. A ver, además de algunos saludos de compañeros y compañeras de ustedes desde otros lugares, hay un comentario para Luciano, dice, para el profesor Andrenachi, ¿se puede entonces afirmar que esa falta de la mirada universalista en América Latina ha incidido directamente en la toma de posiciones sobre las políticas de educación e incluso sobre cómo se educa y para qué? Esa es la única intervención que tengo aquí en el chat. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra, por favor. Bien, allí levantaron la mano. Bien, vamos por orden, entonces, no conozco los nombres, pero el compañero que está allí atrás, luego aquí, y después seguimos. Sí, bien. Gracias. Bueno, egresado de filosofía. Entonces, la idea de la justicia de Zen, la parte que me engancha, obviamente, es la primera parte, que es la crítica filosófica a la idea de la justicia. Y cuando escucho estas exposiciones, me cuestiono por qué no le sacamos más provecho a la crítica que hace Zen sobre el trascendentalismo institucional y el enfoque comparativo. Porque yo entiendo como que sería algo que cabría dentro de su propuesta, ya que entiendo que hemos pecado justamente de querer aplicar un enfoque que se basa en instituciones perfectas, con ideas perfectas que van a solucionar todos los problemas, claro, como buenos soñadores,
en vez de manera crítica, asumir que siempre habrá injusticia y que es una lucha constante y nuestro trabajo será reducir lo más posible las injusticias que se hacen presentes en nuestras sociedades. Esa sería mi cuestión. ¿Por qué no sacamos más provecho a ese aporte de Zen sobre el institucionalismo trascendental y el enfoque comparativo? Gracias. Ahí está. Vamos dando la palabra a 2 preguntas más y me parece que algunas las vamos a tener que derivar. Aquí, entonces. Adelante, por favor, el compañero que está aquí levantando la mano. Gracias por las intervenciones. No, la pregunta es concretamente si consideran que el hecho de haber atado este periodo inclusionista de los últimos 10, 20 años que ha tenido el continente, o la mayoría de los países de Sudamérica que han tenido como este enfoque inclusionista, atarlo a unas economías y a unas rentas extractivistas de sectores, digamos, primarios, agrícolas y de extracción petrolera o minera intensiva y generación de rentas para luego invertir en gasto social, como bien decía el profesor, en programas muy grandes, abultados, muchos, y de todo tipo, si eso fue lo que de pronto causó que con la llegada de la pandemia se perdieran algunos de esos logros y se volviera al Estado en ese sentido, a los indicadores de hace más o menos 15, 20 años en la mayoría de países en el año 2020 y 2021. Gracias. Gracias. Hacemos una más y damos lugar a alguna reacción y después hacemos otro conjunto de preguntas. Sí, acá, por favor. Gracias, Tamara. De las mejores cosas que me llevo de este viaje a Buenos Aires es conocerte, Luciano. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre hay tiempo para arrepentirse de lo que uno dice después, ¿eh? Sí. Y todavía. Claro. Todavía, Virome, dulce todavía, de leche. El truco es que son 18 viajes, así que... Bueno. Bueno, básicamente tengo una duda al escucharte sobre el universalismo y sobre estas concepciones del Estado y de la política social contemporáneas y históricas. Y es lo siguiente, los proyectos revolucionarios o la intención de proyectos revolucionarios, más allá de la revolución cubana, yo tengo una disputa epistémica sobre esa concepción de revolución que terminan en involución. ¿Qué papel jugarían en algún momento del horizonte histórico de corto, mediano, cuando sea? Mi padre, que en paz descanse, decía que algún momento el mundo se haría comunista o desaparecería. Donde quiera que esté, quizás tengas razón. Pero quería preguntarte si es posible o si eso es un imperativo histórico y de tiempo, el que sea un proyecto revolucionario, socialmente revolucionario, el que cree esa concepción igualitaria del orden social y económico. Gracias. A ver, si les parece, podemos hacer, ¿tomás ahora las respuestas o leemos todas o damos la voz ahora y después respondemos? Aquí no veo otras. No, ya estamos en tiempo, pero me parece entonces si hay 3 preguntas más, las decimos y retomamos todo entonces. ¿Allí? Dale, por favor. Hay varias manos levantadas. Allá creo que, bueno, sí, el orden es indistinto. Les vamos a dejar a todos que hagan su planteo, por favor. Adelante. Ok, gracias. Yo honestamente no sé si es una pregunta como tal. Okay. Es como un comentario. Pero se me venía, bueno, sí, una pregunta, ahora que me doy cuenta. Pero se me venía a la cabeza la pregunta de que por qué debería existir políticas sociales universalistas. Y más que nada que me pareció un poco como el conflicto que muchas veces hay en el feminismo de que haya igualdad o equidad. Entonces me parece que porque, o sea, básicamente lo que estaba escribiendo acá era de que lo universalista me suena 100% de que hubo un varón detrás. Y no tanto un hombre, sino una mentalidad o un grupo de conocimientos que tienen quizás, o sea, voy a ser muy honesta, como esta es mi opinión,
pero quizá hay una especie de prepotencia o una idea de que alguien puede saber lo que es lo mejor para todos. Entonces yo creo que quizás sería muy interesante ver cómo podrían ser políticas sociales que sean equitativas y no tanto universalistas. Y también, ¿saben que oyéndolos a ustedes hablar, me recordé de un antropólogo que leí en la universidad? Se llamaba Deleuze y... Deleuze. Sí, Deleuze y se me olvidó el nombre. Pero hablaba mucho del microfascismo que todo el mundo lleva adentro. Entonces, con todo esto me hace pensar un poco que la idea de universalismo quizás tenga como ese microfascismo que saca sus garras queriendo saber cómo es lo mejor para todos. Y quizás eso fue lo que experimentó tanto Venezuela como Cuba, que al final de cuentas es un proyecto que se quedó en un estilo de pensamiento muy bonito, pero que la realidad, o sea, fue catastrófica porque no estaba viendo la realidad como tal. Ya, ese fue mi comentario. Bien, allí hay otras manos levantadas. Sí. Tomamos estas, sí, hay 3 más y cerramos entonces por el tiempo. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Mi pregunta en realidad o comentario va para Daniela. Soy geógrafo y Daniela sentía que me hablabas y gracias por traer apuntes de la geografía acá. La verdad que al universo de las ciencias sociales me pone muy contento. Rescato mucho de tu exposición el tema de trabajar con ciudades intermedias y tomar ese digamos, como un escenario propicio para la política social. Desde la geografía y desde la planificación, nosotros, también me sentí un poco interpelado por la historia personal y espacios de trabajo, discusiones, etcétera. Cómo por ahí desde la geografía o desde la planificación territorial siempre caemos o tenemos una tendencia hacia las políticas que tienen que ver con infraestructura o dotar de servicios, y por ahí esto de la política social lo dejamos un poco de lado o digamos no lo ligamos al territorio. De acá que vos lo quieras traer y anclar a un territorio y ver cómo se comportan, me generó, digamos, eso, me interpeló y me gustó mucho. Y sobre todo quería, no sé, preguntarte o quizás también como un comentario, como decía la compañera, en esto del tamaño, y cuando hablaste de la ciudad, del tamaño demográfico de la ciudad, ahí siempre caemos en una discusión que creo que en Argentina las ciudades medias tienen un comportamiento que la hace diferentes a muchas ciudades medias de América Latina, que es la extensión territorial que tienen por la disponibilidad de suelo y la bondad topográfica para extenderse. Entonces, ahí va mi pregunta o mi comentario a cómo con una ciudad con un tamaño demográfico medio, que no sé, podemos decir 100.000 habitantes, según el autor que tomamos, 200.000, 500.000, no importa, pero también tomar el tema, la escala espacial que tiene. Y cuando ese consumo por persona de metro cuadrado urbano hace que también a veces se vuelve inmanejable para el tema de las políticas públicas. Entonces, ahí ese tema de la densidad creo que también es sumamente interesante para traer acá Gracias. a la mesa. Estamos en tiempo ya, así que hay 2 manos más levantadas. Lo que les pido es, por favor, que formulen como la pregunta o un comentario muy cortito, así tenemos 5 minutos, aunque sea para una reacción. Hola, bueno, en realidad lo mío es más un comentario. Creo Breve, que ha por generado favor. bastante efervescencia en las exposiciones, y está bueno escuchar también preguntas de distintos países y realidades. Pero lo que yo me ponía a pensar con esto del universalismo, y más allá de la palabra universalismo, creo que la palabra un poco más correcta sería colectividad, en el sentido de lo que voy a decir. Creo que el desarrollo, reflexionando internamente, que hoy tenemos los estados y la humanidad en general, es esta tensión entre individualidad y colectividad. Y creo que los países latinoamericanos nos cuesta un poco más aprender a vivir nuestra individualidad pensando en un colectivo. Porque, por ejemplo, pienso en Argentina, puede ser que me digan nada que es lo que está opinando, pero pensaba esto mientras hablaba. En Argentina tenemos un sistema hiperpresidencialista, ¿no es cierto? Es como que el Congreso Nacional, como decía O'Donnell, termina siendo una escribanía de las decisiones del Poder Ejecutivo,
lo cual termina generando, ¿no? en esta cuestión de Donald, que las políticas sean menos pensadas y que tengan más errores. Ahora Gracias, resumo. por favor, gracias. Pero me parece que en esta tensión de individualidad y colectividad es en donde termina la esencia de todas las cuestiones políticas, porque no sabemos pensar en colectivo, porque el Congreso termina siendo una guerra en donde si en el medio pierde un montón de población y se estrella contra la pared, no me importa porque yo quiero ganar las próximas elecciones. Y creo que esta es como la esencia tal vez más filosófica que hay detrás de muchos debates políticos. Esto. Gracias. Gracias. Y aquí entonces, aquí una compañera adelante y con eso cerramos la ronda de intervenciones porque nos tenemos que ir. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta pensando en lo que escuché sobre los patrones de integración, pensando también en como la afinidad entre el universalismo y el acercamiento a la protección social latinoamericana, de la demanda de cobertura y la focalización. Entonces pensaba en las tensiones entre esas tres cosas, el patrón de integración o los patrones de integración que tendrían que seguir las demandas de cobertura, pero la focalización que hay en muchos planes, programas, proyectos, etcétera, especialmente en Latinoamérica, que se solapan, se pisan, bueno, y es un montón de recursos. Entonces, nada, les quería preguntar si ustedes tienen algunas claves o ideas primeras para que esas formulaciones o para abordar esas tensiones desde la formulación de planes, programas o proyectos, porque es algo que pasa, pues, a mi modo de ver, en nuestros países. Gracias. Gracias. Pablo, ¿a qué hora tenemos que desalojar la sala? O ya, claro, ok. O sea, nada. No vamos a desalojar. Bien. No hay tiempo. Ok. Ok. Así que... Ok. Está conectado aquí, claro. Sí. Si quieren decir algo para... 2 minutos. Muy corto, dale. No, yo solo decir... No, pero ahora lo seguimos charlando no hay ningún problema. En relación a la intervención, efectivamente la crítica de género, bueno, Vilma es especialista en temas de género, cuidados y toda esta discusión, pero si vos en vez de decir universalismo decís redistribución, la discusión es otra, ¿no? Entonces, por eso ahí aparecía Fraser, ¿no? En la discusión entre que sin redistribución no hay reconocimiento, ¿no? Plantea esta ambivalencia de la idea de justicia, ¿no? No es que son contradictorios, tienen que convivir. Los reclamos de las minorías, sea cual sea ese reclamo, por el reconocimiento de esa identidad propia, de esa marca propia, tiene que ocurrir en un piso que sea posible la acción colectiva. O sea, si no hay acción colectiva, no hay disputa ni nada. O sea, redistribución y reconocimiento hace muchos años están dialogando como posiciones dentro de la crítica del orden del género no dado a la teoría del estado de bienestar y la teoría clásica. O sea que, bueno, quizá por ahí se abre un poco la discusión, ¿no? Y con respecto a tu pregunta, yo lo planteaba, esto de la periferización, justamente habla de eso. Las ciudades de baja densidad le hacen una agenda muy compleja a la política urbana porque hacer llegar esos recursos, el transporte y demás, ¿no? Entonces el límite, el no límite topográfico o orográfico en el caso de las ciudades nuestras, pero también en México, ¿no? Bueno, está muy planteado, es decir, ciudades que ya no son ciudades, ¿no? Complejos habitacionales que están muy lejos, donde la gente decide no vivir, espacios de especulación inmobiliaria, bueno, efectivamente. Quizá, no tenemos tiempo, pero es todo un tema, ¿no? Quizá fue como estos dos puntos de mira de la discusión que planteamos. Yo, en todo lo que ustedes dicen, veo a las personas y veo las realidades situadas de la vida en un tiempo biográfico que empieza y termina, ¿no? Entonces, y cómo la política social tiene que poder dialogar y construir un lenguaje concreto para esas personas en el tiempo vital, ¿no? Eso es un poco, no sé si... Dale, ahora vos contestás. Tenés 1 minuto. No, la primera no podría responderla sobre la operacionalización del enfoque de desarrollo humano, pero te invito a charlarlo con Facundo y convertirlo en tu tema de tesis. Sí. La cuestión colectivo versus individual y la cuestión de cómo se mete la capacidad de gestión, no tendríamos tiempo de desarrollarla, les pido 1000 disculpas. Solo una palabra corta. Sí, todo lo que yo llamo inclusionismo fue el uso de la coyuntura positiva de la economía global. América Latina, esa coyuntura fue esencialmente extractivista y es contradictoria, cuestiona el extractivismo, pero lo usa. Un amigo nuestro con Pablo que falleció, y Laura también, que se llamaba Eduardo Bustelo, que además me dio mi primer trabajo en un posgrado de Argentina,
en la UBA, era el presidente de la legislatura de la provincia de San Juan, ¿te acordás? Y un día en una defensa de tesis en la ciudad de Mendoza, de la que alguien de ustedes, allá acá estaba la cuestión de que la provincia de San Juan había aprobado la minería, y había toda una polémica sobre eso. Entonces estábamos charlando sobre eso y me dice, pero ¿y vos qué querés, Luciano? Me dice, ¿sabés cuánto aumentó el presupuesto de la provincia de San Juan desde que aceptamos tener proyectos mineros? Y me dio un número que era alucinante. Una provincia que había, supongamos, duplicado sus recursos de gasto público gracias a la existencia de la minería. ¿Era posible para un Estado de esas características y en esas condiciones cuestionar el extractivismo y rechazarlo? Yo creo que es muy difícil. Así que hay que ser muy cauteloso con esa pregunta. Eso es lo único que quiero decir. Y sobre las revoluciones, nada, se nota que mi corazoncito es universalista y yo hubiera sido un autoritario. Si hubiera vivido en los 70, hubiera sido, ya tengo un microenano fascista, pero imagínense, lo que yo digo es, todas las revoluciones, pero esto para que lo charlemos y hagamos algún proyecto de investigación, todas las revoluciones, América Latina se equivoca mucho en la lectura de las revoluciones socialistas, porque conoce poco de las revoluciones socialistas europeas y asiáticas. Ninguna revolución tenía planteado un plan. Las revoluciones todas fueron resolviendo los problemas que venían en el camino, y la creación del Estado como absorbedor de responsabilidades de gestión económica y social, eso fue una solución momentánea que encontró la Revolución Rusa, que después se terminó aplicando. Y cuando Cuba socializa y además se enfrenta con Estados Unidos, tiene que tomar decisiones que llevaron después a asociar estatismo con socialismo. Pero no hay una relación mecánica entre estatismo y socialismo. Entonces, el desafío queda para pensar cuáles son los posibles instrumentos que en situaciones revolucionarias en América Latina uno podría tener a mano para no repetir el pasado. Y quizás en esa creatividad yazca lo que queda del socialismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No se vayan.